Pues miren, la detención de este criminal es por supuesto un avance, sería miope no reconocerlo, pero hay también un riesgo gigantesco si no hemos aprendido de la historia. O sea, lo que la historia mexicana, particularmente de los últimos 37 años, nos enseña es que cuando se detiene a la cabeza de una organización criminal y no se desmantela a la organización criminal, lejos de resolverse el problema se agrava. Recuerden cuando en 1989 se detuvo a Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara. A partir de esa detención de la cabeza, el cártel de Guadalajara se escindió, se partió en tres. Así nació el cártel de Sinaloa, entre otros con el Chapo Guzmán, el cártel de Tijuana con los Arellano Félix y el cártel de Juárez con Amado Carrillo. Lo mismo sucedió allá por el año 2003, cuando se detiene a Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo. Ahí inicia la inestabilidad al interior del cártel y se separan los Zetas, que antes eran su brazo armado, y eso explica una violencia brutal en el noreste del país, particularmente en el estado de Tamaulipas, entre los Zetas y justamente el cártel del Golfo. En 2008 exactamente lo mismo, cuando se detiene a Alfredo Beltrán Leiva, en ese entonces recordarán todavía parte del cártel de Sinaloa. Esa detención provocó una escisión al interior del cártel de Sinaloa y surgió el cártel de los Beltrán Leiva. Y la violencia que provocó el choque entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa fue brutal. Y no vayamos más lejos. ¿De dónde surgió el propio cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho? Recuerden que cuando se detiene en 2010 a Nacho Coronel, el cártel del Milenio, que era aliado del cártel de Sinaloa, se escinde, se parte, se divide. Así es como nace el cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso del Mencho. Entonces, lo que la historia nos dice es que si solo se detiene a la cabeza y no se desmantela la organización criminal, lo único que sucede es inestabilidad, fractura e inclusive más violencia que la que había. Por eso digo, por supuesto que es un avance, nosotros lo reconocemos, pero sí exigimos que haya un trabajo serio de inteligencia para desmantelar a la organización criminal, porque si lo único que hacen es detener a la cabeza, la historia nos dice que lo que va a ocurrir es que habrá no menos, sino inclusive más violencia que la que había antes. Ese es nuestro llamado y por supuesto esa es nuestra exigencia. Oiga, senador, ¿por qué ahora sí se pudo? ¿Qué hace la diferencia en este operativo? Este respaldo que dio Estados Unidos a las autoridades mexicanas en su opinión, ¿por qué ahora sí? Bueno, tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos han dicho con toda claridad que hubo cooperación bilateral. Todo indica que los trabajos de inteligencia fueron del propio gobierno de Estados Unidos. Aquí lo importante es entender que el objetivo final es pacificar a México. Y si aquí no se desmantela a la organización criminal completa, el asunto no se va a resolver. Y en esto quiero ser muy puntual. Desmantelar a la organización implica, entre otras cosas, y de manera fundamental, que se rompan los vínculos con funcionarios del gobierno, con políticos de Morena, con alcaldes, con gobernadores, con ministerios públicos, porque eso está en la raíz del problema. Y finalmente decir, por supuesto que esto también es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso. ¿Cuál es nuestro llamado? A que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, que esto sea parte de una estrategia global, integral, que implique desmantelar a toda la organización criminal, porque si no lo que va a pasar es que vamos a repetir la historia de los últimos 37 años, 89, 2008, 2010, una tras otra. Detienen a la cabeza y lo único que ocurre es que se escinde, se fractura la organización criminal, siguen los vínculos con los políticos corruptos, la violencia continúa y los ciudadanos no recuperan la paz y la tranquilidad que se merecen. Eso es lo que no queremos y por eso nuestro llamado al gobierno a actuar de manera integral, de manera inteligente, para desmantelar y no solo descabezar organizaciones criminales. ¿A qué funcionarios se refiere en este caso en particular? ¿Quiénes estaban vinculados con el Mencho? No tengo, digamos, la información de quién está vinculado con esta organización criminal en lo particular. Lo que sabemos es que hay ejemplos de sobra
de funcionarios de Morena. Pongo el caso más reciente, el alcalde de Tequila, que era el líder de una organización criminal que se encargaba de cobrar derecho de piso. Hay que entender que ese es un problema de fondo. Mientras tengamos alcaldes, gobernadores, ministerios públicos, policías que están vinculados con los criminales, de poco o de nada va a servir que se detenga a un solo capo, porque las redes de complicidad permanecen, porque la operación continúa. Por eso tiene que haber un desmantelamiento. Les pongo un ejemplo, la operación Trojan Shield de 2021, entre el FBI y la policía de Australia. 2 años de investigación, pero no para detener a una persona. Detuvieron a 800 personas, con funcionarios que estaban involucrados. Eso sí resuelve el problema, no da coletazos de violencia y cumple con el objetivo de restablecer el Estado de Derecho y de recuperar la paz y la tranquilidad. Eso es a lo que nos referimos y hacemos votos porque así sea. Este puede ser un avance decisivo siempre y cuando sea parte de una estrategia integral y no una acción aislada. Oiga, senador, este acierto le da una oportunidad a la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump para la negociación del Tratado de Libre Comercio. Miren, todo va a depender de cómo las cosas evolucionen hacia adelante. Si esto es parte de una decisión de fondo, donde haya políticos que estaban involucrados que sean detenidos, donde se desmantele a toda la organización criminal, habrá sido un éxito rotundo. Si solamente se detuvo a la cabeza, pues sí, quizás será flor de un día, pero no va a resolver el problema y puede inclusive provocar la escisión de esta organización, que se recrudezca la violencia y que no se cumpla el objetivo de pacificar al país. Creo que tenemos que observar con mucha objetividad cómo se van desenvolviendo los hechos en los próximos días, en las próximas semanas, inclusive en los próximos meses, para hacer un juicio final. Bueno, sin duda que este sea un tema que se trate el día de mañana, es un tema de la máxima seriedad. Entiendo que hay una serie de dictámenes de consenso que se pretenden discutir y votar el día de mañana. Lo que nosotros vamos a buscar es que haya un espacio para que podamos hacer una reflexión de fondo sobre este tema que es, pues, de la máxima importancia para el país. Oiga, sin regatearle el mérito a la presidenta Sheinbaum, ¿es un éxito de ella? Nosotros estamos convencidos de que sería miope no reconocer que este es un avance muy importante en términos de Estado de Derecho. Es increíble que desde hace años se sabía quién era la cabeza de esta organización criminal y no se le había detenido. Me parece que no reconocer eso sería de una miopía brutal, pero también me parece que echar las campanas al vuelo y pretender que esto ya resolvió el problema de la violencia en nuestro país sería profundamente ingenuo. ¿Es un éxito de la presidenta? Creo que es un éxito compartido del Gabinete de Seguridad, todo indica que también del gobierno de los Estados Unidos, pero insisto, en 1989, cuando se detuvo a Félix Gallardo, fue también en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, se sabe que la razón por la que en ese momento Estados Unidos lo exigió fue porque Félix Gallardo había ordenado el asesinato y tortura de un agente de la DEA, de Kiki Camarena. Y lo que la historia de aquel entonces nos dice es que la ayuda de Estados Unidos para detener a la cabeza de una organización criminal, cuando no viene acompañado de una estrategia integral, no resuelve el problema. Cuando detuvieron a Félix Gallardo en 89 con el apoyo de Estados Unidos, lo que sucedió fue que el cártel de Guadalajara se partió en 3. Y ahí nació el cártel de Sinaloa, que hasta la fecha vean nada más cómo tiene a Sinaloa, el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez. Creo que sería, por un lado, miope no reconocer que esto es un avance, pero también profundamente ingenuo creer que esto es el fin de la historia y que ahora ya se resolvió el problema solamente por haber detenido a una persona.